En el 5º aniversario de la muerte de Bruno, por fin terminé de pagar todas sus deudas, pero mi cuerpo ya no podía más, totalmente desgastada. No me quedó otra opción más que esperar la muerte en una cama de hospital. Nunca imaginé que Bruno, junto con sus padres, que supuestamente habían muerto, entrarían caminando como si nada. Miriam, eres tan tonta. Bruno sonrió con burla. Nunca estuve muerto. Simplemente gané la lotería y no quería compartir el dinero contigo. Así que fingí mi muerte y me escapé para librarme de las deudas. Nunca pensé que realmente te lo creerías. Se rió con desprecio, como si todo mi sufrimiento no fuera más que un mal chiste. Pero bueno, gracias por cuidar a mis padres todos estos años. Lo hiciste muy bien. Te recordaré, ¿vale? Así que descansa en paz. Fue en ese momento, mirando a sus padres, que claramente sabían la verdad desde el principio, cuando finalmente lo entendí. Todos mis sacrificios, toda mi devoción, habían sido una completa burla. Pero cuando volví a abrir los ojos, me encontré de vuelta en el día en que Bruno fingió su muerte. Esta vez, sin dudarlo ni un segundo, ignorando las súplicas desesperadas de sus padres, lo arrastré directamente al crematorio. Si ya estás muerto, entonces quédate así. Capítulo 1. Cuando recibí la llamada del hospital, no me sorprendió en absoluto. En mi vida pasada, Bruno fingió su muerte exactamente en este día. Cuando llegué al hospital, los padres de Bruno ya estaban allí, con expresiones inquietas y nerviosas. Fingí no darme cuenta. Apreté las manos para mantener la calma y puse una expresión de profundo dolor antes de preguntar: papá, mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo morir Bruno tan de repente? Claramente no esperaban que llegara tan rápido. Después de un breve momento de vacilación, me echaron la culpa de inmediato. Todo es por tu culpa, maldita gafe. Si no fuera por ti, Bruno no habría trabajado tan duro para ganar dinero y no habría muerto de un ataque al corazón. Pobre de mi hijo. Desde que se casó contigo, su vida ha sido un infierno. En mi vida pasada, creí sus mentiras. Me ahogué en la culpa y me convertí en su sirvienta durante 5 años. Y al final, me llevaron a la muerte, literalmente. Pero esta vez, no seré tan estúpida. Fingí estar abrumada por la tristeza. Me lancé sobre el cuerpo de Bruno, llorando histéricamente. Por mi culpa, todo por mi culpa. Bruno, despierta. Dime, ¿de verdad es por mi culpa? Dime algo, respóndeme. Mientras gritaba, le di una fuerte bofetada en la cara. Plaf, esta es por haberme engañado todos estos años. Plaf, esta es por haber traicionado nuestro matrimonio. Plaf, y esta es por tu familia, que no es mejor que unos animales. El sonido de las bofetadas resonó en toda la habitación. Ensordecedor. La cabeza de Bruno se inclinó por la fuerza, y noté un leve temblor en sus párpados. Una sonrisa fría apareció en mis labios. Así que puedes sentirlo todo. No satisfecha aún, levanté la mano para continuar, pero antes de que pudiera golpearlo de nuevo, sus padres me detuvieron. Miriam, estás loca. ¿Qué demonios estás haciendo? Sus rostros reflejaban incredulidad. Siempre había sido obediente y sumisa, soportando cada insulto sin quejarme. ¿Cuándo me habían visto así antes? Le sonreí dulcemente, con lágrimas brillando en mis ojos. Mamá, estoy destrozada. No puedo aceptar que Bruno se haya ido. Ellos me miraron con incomodidad, pero solo pudieron apretar los dientes y aguantar, porque sabían la verdad. La droga que le dieron a Bruno para fingir su muerte no duraría mucho. Si se demoraban demasiado, se descubriría su mentira. En mi vida pasada, justo antes de morir, Bruno entró en mi habitación de hospital con sus padres, sonriendo con satisfacción. Ahí fue cuando me reveló la verdad. La familia de Bruno tenía una antigua herencia de médicos tradicionales y poseía varias recetas medicinales. Una de ellas era una píldora llamada píldora de concentración, que podía inducir un estado de muerte temporal. Cuando alguien la tomaba, su cuerpo mostraba todos los signos de la muerte, pero permanecía completamente consciente. El efecto duraba 6 horas, tras las cuales podían moverse con normalidad, sin efectos secundarios. Mientras agonizaba en mi lecho de muerte, con la respiración entrecortada, Bruno se reía mientras me lo contaba, con sus padres disfrutando del espectáculo. En ese momento, mi odio fue tan grande que ni siquiera pude respirar. Y entonces, morí. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado a este mismo día, 5 años en el pasado. Miriam, no te pongas tan triste. Es verano, y el cuerpo comenzará a descomponerse rápido. Debemos llevar a Bruno a la morgue cuanto antes. Oculté la frialdad en mi mirada, observando cómo los padres de Bruno continuaban con su actuación. Estaban desesperados, sabían que Bruno debía salir de allí antes de que la droga perdiera su efecto. Entonces, sonreí. Mamá, ¿por qué llevarlo a la morgue? Hace mucho calor hoy.
¿No sería mejor cremarlo de inmediato? Así podrá descansar en paz cuanto antes. Capítulo 2. En mi vida pasada, llegué demasiado tarde. Ni siquiera llegué a ver el cuerpo de Bruno. Sus padres me entregaron una urna con cenizas, asegurando que era él. Cuando pregunté por qué lo habían cremado tan rápido, su excusa fue simple: el clima es demasiado caluroso. Queríamos que Bruno fuera enterrado lo antes posible. Esta vez, usé su propia excusa en su contra, ansiosa por ver cómo reaccionarían. No, de ninguna manera. El padre de Bruno rechazó mi propuesta sin dudarlo. Su madre, sorprendida por mis palabras, rápidamente se adelantó para detenerme. Maldita mujer, solo quieres quemar a mi hijo vivo. Yo parpadeé con inocencia y respondí con voz tranquila: mamá, ¿por qué estás tan alterada? Todo el mundo tiene que ir al crematorio después de morir. Luego entrecerré los ojos. ¿O acaso planeabas enterrarlo en secreto? Eso no está permitido. No podemos causarle problemas al Estado. Ese tipo de pensamiento es completamente inaceptable. Elevé ligeramente la voz, asegurándome de que todos los presentes escucharan cada palabra. Los murmullos se intensificaron, y la madre de Bruno no tuvo más opción que cambiar de táctica. Se arrojó sobre la cama del hospital de Bruno, llorando dramáticamente. Mi pobre hijo, ¿por qué me has dejado así? Miren esto. Apenas se ha ido y ya todos nos están atacando. Pero después de lo que viví en mi vida pasada, veía claro su teatro. Lloraba fuerte, pero ni una sola lágrima cayó de sus ojos. El padre de Bruno me fulminó con la mirada, su voz llena de resentimiento. Bruno, mira a tu esposa. Acabas de morir y ya no tiene corazón. ¿No hay nadie que nos ayude? Reprimí la furia dentro de mí. Puse una dulce sonrisa y los miré con calma. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso quieres que el alma de Bruno no descanse en paz? Algunos curiosos asintieron con la cabeza. La nuera tiene razón. Deben dejar que su hijo descanse en paz. Eso es cierto. Señora, su hijo ya ha fallecido. Debe aceptarlo. Más y más personas se acercaron, bloqueando su vía de escape. Los padres de Bruno se quedaron sin argumentos. Solo pudieron mirarme con rabia, temblando de furia, pero no tenían nada que decir. Entonces, como lo esperaba, recurrieron a su vieja estrategia, el drama de la autolesión. La madre de Bruno corrió hacia la pared más cercana. Si alguien toca a mi hijo, me mataré aquí mismo, incluso mientras gritaba. Sus ojos me observaban de reojo, esperando mi reacción, pero yo permanecí inmóvil, con una expresión completamente indiferente. Este era su truco más viejo. En mi vida pasada, los prestamistas llegaron exigiendo el dinero que Bruno les debía. Vi a sus padres tan ancianos y frágiles, sin recursos para pagar, y como una idiota, decidí asumir todas sus deudas. Al principio, trabajaba en un solo empleo y aún tenía tiempo para volver a casa y cocinar para ellos. Después, con 2 empleos, ya se me hacía difícil, así que les pedí que empezaran a valerse por sí mismos. Pero se habían acostumbrado tanto a ser atendidos por mí, que se negaron rotundamente. No solo eso, empezaron a quejarse de mí con los vecinos. Inventaron chismes sobre lo mala no era que era. Así que tragué mis lágrimas y continué aguantando. Cuando empecé a trabajar en 3 empleos, ni siquiera tenía tiempo para beber agua, mucho menos para seguir cuidándolos. Entonces, desataron su verdadero espectáculo. Llantos, gritos, amenazas de suicidio, y su truco favorito, golpear la cabeza contra la pared. Aullaban que era una nuera ingrata, que iban a quitarse la vida por mi culpa. Al final, tuve que reducir aún más mis horas de sueño. Y así, en solo 5 años, mi cuerpo se desplomó, morí por agotamiento. Pero esta vez veía con claridad lo que estaban haciendo. Vi a la madre de Bruno golpear la pared sin fuerza. Vi al padre de Bruno hacer un intento débil de detenerla. Y luego se abrazaron, llorando de forma trágica, como si realmente estuvieran en duelo. Pero, nada de lágrimas. Solo era una actuación bien ensayada. La multitud comenzó a reunirse a nuestro alrededor. Entonces, incliné la cabeza y dejé que mis propias lágrimas cayeran. Unas lágrimas genuinas, pero no por tristeza, sino por ira contenida. Que todos vieran la diferencia entre su farsa y mi auténtico dolor silencioso. Papá, mamá, el dolor largo es peor que el corto. Bruno ya está muerto. Acéptenlo. Incluso si ustedes no lo entienden, no importa. Hoy Bruno será cremado. Los padres de Bruno quedaron atónitos. No esperaban que permaneciera impasible ante su teatro. Pero el tiempo se agotaba, las 6 horas de su falsa muerte estaban por terminar. Así que cambiaron de táctica. Miriam, este era tu esposo. Tú lo amabas. ¿Cómo puedes ser tan cruel como para quemarlo vivo? Una risa escapó de mis labios. Mamá, Bruno está muerto. ¿Cómo puede ser quemado vivo? Los miré directo a los ojos y sonreí con burla.
A menos que esté fingiendo su muerte. Capítulo 3. Una sola frase. Eso fue todo lo que hizo falta para silenciar la sala entera. Una tensión extraña flotaba en el aire. La gente empezó a notar que algo no cuadraba. ¿Por qué? ¿Por qué tantas excusas para una cremación sencilla? Dios mío, ¿no será que hay algo raro aquí? No puede ser. La medicina moderna es avanzada. Si está muerto, está muerto. Pero mira a sus padres. Están actuando de forma extraña. Y la forma en que miran a su nuera, como si fuera su enemiga. Los murmullos comenzaron a acumularse. La madre de Bruno ya no pudo soportarlo más. Se lanzó hacia mí, lista para dejar de fingir y enfrentarse a mí directamente, pero su esposo la agarró del brazo, deteniéndola en el último segundo. Sentí una ligera punzada de decepción. Era más paciente de lo que imaginaba. Justo en ese momento, el doctor entró en la sala. Familia de Bruno, mis condolencias. Pero, dado el calor del verano, lo mejor sería cremarlo lo antes posible. Lancé una mirada fría a los padres de Bruno. Si no querían decir la verdad, entonces tendrían que ver cómo su hijo ardía vivo. El padre de Bruno se puso pálido, su voz temblorosa mientras gritaba. No, soy el padre de Bruno y no estoy de acuerdo. Yo sonreí con frialdad. Tu consentimiento no importa. Soy la esposa de Bruno, y legalmente, tengo la última palabra. Los padres de Bruno estaban tan furiosos que casi saltaban en su lugar, pero no podían hacer nada, porque por ley, mi autoridad era mayor que la suya. Y al verlos tan indefensos, fingí estar confundida. Papá, mamá. Bruno ya está muerto. No tiene sentido seguir retrasando esto. Entonces, me giré hacia el cuerpo de Bruno. Había estado consciente todo el tiempo. Y ahora, al escuchar que su plan perfecto había fracasado, que estaba a punto de ser arrojado al fuego de verdad, aunque no podía moverse ni hablar, lo supe. Estaba entrando en pánico. Bruno debía estar desesperado en su interior, aunque su cuerpo no podía reaccionar. Su mente estaba completamente lúcida. Sus párpados temblaron ligeramente, luchando por abrirse, pero el movimiento era tan insignificante que nadie más lo notó. Solo yo. Sonreí para mis adentros. Di un paso adelante, inclinándome hasta su oído. Mi voz suave, burlona, cruel. Bruno, no me culpes a mí. Fueron tus propios padres quienes decidieron que tu muerte no sería tan fácil. Entonces, levanté la cabeza, mis ojos llenos de lágrimas falsas. Y miré a la multitud con un aire de inocencia. En realidad, tal vez haya una mejor solución. Los espectadores se giraron hacia mí, atentos. Mi esposo siempre fue un hombre generoso. En vida, solía decir que quería hacer algo por el mundo. Suspiré, fingiendo un pesar profundo. Así que he decidido donar su cuerpo a la ciencia. Todos sus órganos utilizables serán extraídos y donados. El resto se entregará al hospital para estudios médicos. Me giré hacia los padres de Bruno, con una dulce pero letal sonrisa. Papá, mamá, ahora, cuando lo extrañen, podrán venir al hospital a verlo. En cuanto terminé de hablar, la madre de Bruno explotó en un grito desgarrador. ¿Qué dijiste, maldita bruja? No te atrevas a tocar a mi hijo. Mis lágrimas fingidas caían en cascada por mi rostro. Miré a mi suegra con ojos inocentes. Mamá, por favor, respeta la voluntad de Bruno. Él mismo me lo pidió antes de morir. Los murmullos entre la multitud aumentaron. ¡Qué acto tan admirable! Si su esposa es así de noble, su esposo no pudo haber sido diferente. Sí, definitivamente fueron criados con valores. Sus padres deben ser personas maravillosas. La madre de Bruno se quedó petrificada. Las miradas de aprobación de la multitud la acorralaban. No podía protestar sin arruinar su propia imagen. Incluso el doctor estaba encantado. Esto es un gesto increíble. Su familia realmente tiene un gran corazón. Pero Bruno sabía exactamente lo que estaba por pasarle. Sus párpados se sacudieron con desesperación. Las venas de sus muñecas se hincharon por el esfuerzo. Pero no pudo abrir los ojos. Yo simplemente me reí en silencio. Dijeron 6 horas, Bruno. Y serán 6 horas, ni un minuto menos. Lo observé fallar una y otra vez, luchando contra un cuerpo que no respondía. Finalmente, me aburrí. Acomodé la sábana blanca sobre su rostro, borrando cualquier evidencia de sus inútiles intentos. Sonreí al doctor. Por favor, comencemos la extracción. Es el último deseo de mi esposo. Mientras los médicos se preparaban, los padres de Bruno gritaban y lloraban de desesperación. Pero esto era solo el principio, el primer paso para hacerles pagar por todo. Esperen, todavía no lo muevan. Capítulo 4. El padre de Bruno, pálido como un fantasma, estaba al borde del desmayo por la conmoción. Con piernas temblorosas, se tambaleó hacia mí. Nuera, por favor, no lo disecciones. Estoy de acuerdo,
Estoy de acuerdo con la cremación. Le lancé una mirada escéptica. ¿Estás de acuerdo? Sus labios temblaban, como si acabara de tomar la decisión más difícil de su vida. Sí, estoy de acuerdo, pero aún no era suficiente para mí. Me giré hacia la madre de Bruno, con una mirada calma e indiferente. Mamá, ¿tú también estás de acuerdo? Sus ojos estaban vacíos, pero llenos de odio. Parpadeé con inocencia, fingiendo no darme cuenta. Durante un largo momento, guardó silencio. Entonces, con gran dificultad, como si admitir la derrota le doliera, forzó las palabras. Estoy de acuerdo. Los espectadores observaban con atención. Los padres de Bruno, que habían gritado y luchado tanto, ahora eran incapaces de detener nada. Tal vez realmente no podían aceptar este resultado, porque, en el siguiente instante, ambos se desmayaron. Cuando el cuerpo de Bruno fue trasladado para la cremación, una sensación de inquietud creció dentro de mí. No creía ni por un segundo que sus padres dejarían que esto terminara tan fácilmente. Debían tener algo planeado, pero cualquier truco que intentaran, yo no dejaría que tuvieran éxito. Más tarde, el médico me informó. Los padres de Bruno se desmayaron por el shock extremo. Necesitarán 2 días de hospitalización antes de recibir el alta. No me importó. En lugar de esperar, di media vuelta y me dirigí directamente a casa, porque, si mi memoria era correcta, Bruno había ganado 50 millones en la lotería antes de su muerte. Los padres de Bruno creían que él había fingido su muerte solo para huir de sus deudas. No tenían idea del dinero de la lotería, lo que significaba que este era el mejor momento para reclamarlo. Después de años viviendo con Bruno, sabía sus hábitos, sus escondites, sus debilidades, y una cosa que entendía mejor que nadie: la gente siempre esconde sus posesiones más valiosas en lugares donde se siente segura. Para Bruno, ese lugar era su estudio. Efectivamente, encontré el billete, escondido entre las páginas de un libro. Mi corazón latía con fuerza mientras corría a comprobar el billete en línea. Unos momentos después, solté un suspiro de alivio. Nada había cambiado. El billete seguía siendo válido. Pero en lugar de cobrarlo de inmediato, lo guardé en un lugar seguro. La lotería tenía un periodo de canje de 2 meses. No había prisa. Sabía que el verdadero peligro aún no había pasado, pero ahora que tenía mi mayor arma asegurada, no temía nada. Esa misma tarde, tomé la identificación de Bruno y su certificado de defunción y fui a la comisaría. Oficialmente, borré su identidad del sistema. El momento en que salí de la comisaría, Bruno estaba legalmente muerto. No había posibilidad de regresar. No había manera de revertirlo. Esa noche, por primera vez en 5 años, dormí en paz. Durante los siguientes 3 días, me quedé en casa descansando, esperando la llamada telefónica que sabía que llegaría, tal como lo esperaba. El 4.º día, la madre de Bruno me llamó. No me decepcionó en absoluto. Miriam, ¿dónde estás? Ven a salvarnos. Si tardas más, nos van a matar. Me tomé mi tiempo a propósito y caminé sin prisa hacia la casa de los padres de Bruno. Ahora que lo pensaba, siempre hubo señales, pero me negué a verlas. Por ejemplo, cuando Bruno compró una casa, la puso a nombre de sus padres. Mientras tanto, la casa en la que vivíamos después de casarnos era alquilada, y si me atrevía a preguntar por qué, se convertía en un problema de falta de respeto. Pero no importaba, porque en pocas horas esa casa ya no sería suya. Antes de subir las escaleras, ya podía escuchar el caos dentro. Cuando llegué, la sala estaba completamente destrozada. Apenas crucé la puerta, vi a 3 hombres corpulentos mirándome con hostilidad. ¿Tú eres Miriam? No, escuché que tienes dinero. Antes de que pudiera responder, el padre de Bruno se apresuró a hablarle al hombre que parecía estar al mando. Sí, Víctor, créeme, mi nuera tiene dinero. Si alguien te debe dinero, es ella. Pídeselo a ella. Y sin dudarlo un segundo, cayó de rodillas, suplicando por su vida. Nosotros ya somos viejos e inútiles. Por favor, ten piedad de nosotros. La madre de Bruno, que me odiaba con todo su ser por haber enviado a su hijo al crematorio, me miró con un odio feroz. No importa si no tiene dinero. Mi nuera es atractiva. Créeme, si la vendes, seguro que vale bastante. Sí, haz que se prostituya, que pague la deuda con su cuerpo. Capítulo 5. Mi odio por los padres de Bruno era algo esperado. Ya habíamos roto toda apariencia de cordialidad en el hospital. En mi vida pasada, seguramente solo fingieron porque me necesitaban. Lástima que entendí demasiado tarde su falsa amabilidad. Así que ustedes dos realmente no tienen vergüenza. Su hijo robó 4 millones de mi hermano para apostar. Y ahora ustedes, como sus padres,
¿Quiere lavarse las manos y obligar a su nuera a prostituirse para pagar la deuda? ¡Qué asco me dan! Las palabras de Víctor me tomaron por sorpresa. En mi vida pasada, Víctor no era tan razonable. No sabía qué tipo de efecto mariposa había cambiado las cosas esta vez. Pero, para ser sincera, Víctor siempre me había tratado con cierta decencia. Incluso me ayudó un par de veces por lástima. Lamentablemente, terminó muriendo de un infarto. Nunca tuve la oportunidad de devolverle el favor, pero ahora quería intentarlo. Llevé a Víctor al balcón y le pregunté con cautela: «Víctor, ¿tienes problemas del corazón?». Víctor soltó una risa burlona. «No intentes esa jugada conmigo. No me trago esa historia. De cualquier manera, esa deuda tienes que pagarla». Sabía que todavía no confiaba en mí. «Víctor, me has malinterpretado. Pagar las deudas es lo justo, es la ley de la vida. Pero ya lo viste con tus propios ojos. Esperar que los padres de Bruno te paguen es casi imposible. Sé que solo estás aquí para cobrar lo que te deben. Todos tenemos un trabajo difícil que hacer. Tengo un buen plan, pero necesito tu cooperación para asegurar que tu dinero no se pierda». Regresamos a la sala. Al parecer, los padres de Bruno no habían sido muy cooperativos y los otros dos matones ya les habían dado su merecido. Ahora, con los rostros llenos de moretones, estaban agachados en el suelo, temblando. Apenas me vieron entrar, sus ojos se llenaron de odio venenoso, pero cuando miraron a Víctor, su expresión cambió a una de súplica y desesperación. «Víctor, no importa lo que diga esta perra, no le creas. De verdad no nos queda dinero». «Ah, sí», suspiré suavemente. «Entonces, ¿por qué recuerdo que tienen su dinero de jubilación escondido en el armario? En mi vida pasada, también había creído que estaban en la ruina. Pero ¿quién iba a imaginar que la misma noche en que terminé de pagar todas sus deudas, escucharía susurros en la puerta de mi habitación? Miriam es una completa idiota. Nos dio un lugar donde vivir y trabajó como una esclava por 5 años. Gracias a ella, pudimos ahorrar 1 millón entero. Y encima, tenemos una sirvienta gratis todos los días». Una ola de frío me envolvió, empapándome en desesperación, dejándome paralizada. Sus voces resonaban con total claridad en la oscuridad. «Está bien, míralo un momento, pero asegúrate de que nunca se entere. Rápido, esconde el dinero de nuevo en el armario». En ese instante, apenas pude mantenerme en pie. Si en esos 5 años hubieran pensado en mí aunque fuera un poco, no habría tenido que pasar por una vida de miseria, levantándome al amanecer y trabajando hasta la extenuación. Esa misma noche colapsé y fui llevada de urgencia al hospital. El médico me dijo que mi cuerpo estaba completamente desgastado, no había tratamiento posible. ¿Y los padres de Bruno? Nunca fueron a visitarme, ni una sola vez. Si no hubiera tenido un poco de dinero después de pagar sus deudas con los prestamistas, ni siquiera habría tenido un lugar a donde ir. La siguiente vez que los vi, fue cuando llegaron con Bruno para presumir su éxito frente a mí. Si el karma realmente existe, el cielo no perdona a nadie. De hecho, debería darles las gracias por haberme dicho la verdad en mi vida pasada. Si no fuera por eso, en esta vida también habría terminado siendo su sirvienta de por vida. «¿Tú, cómo lo sabes?». El padre de Bruno me miró con pánico, sin poder creer que yo supiera tanto. Al ver a Víctor caminar hacia el armario de su habitación, intentó bloquearle el paso, pero recibió una bofetada brutal. «Viejo desgraciado, ¿no acabas de decir que no tienes dinero? Parece que estabas pidiendo una paliza». La madre de Bruno observó todo en estado de shock, sin poder hacer nada. Lo único que pudo hacer fue mirarme con odio y soltar maldiciones, llamándome inútil e indigna de ser su nuera. Al ver que todavía tenía tanta energía para maldecir, de repente recordé algo. «Ah, cierto. Mamá, recuerdo que Bruno te compró unas joyas de oro. Deben estar debajo de tu cama, ¿no? Eso debería valer unos 300,000. Si yo no soy digna de ser una buena nuera para tu familia, entonces tú, como la buena madre de Bruno, no deberías tener problema en sacrificar algo por tu adorado hijo, ¿verdad? Y una cosa más, Víctor, esta casa está a nombre de los padres de Bruno. Bruno te debe dinero, así que es justo que tomes la casa como garantía. Debería valer al menos 2 millones, ¿no crees?». Después de decir eso, miré a los padres de Bruno con una expresión inocente, fingiendo arrepentimiento. «Papá, mamá, no me culpen por esto. Es solo que Bruno no me dejó nada. Incluso nuestra casa conyugal era alquilada. Si me hubiera dejado algo, con gusto los ayudaría». Capítulo 6. Si las miradas pudieran matar. Los padres de Bruno ya me habrían asesinado 1 millón de veces. Pero, ¿qué podían hacer? No importaba cuánto me odiaran. No podían tocarme. «Maldita perra. ¿Cómo te atreves a tratarnos así? No vas a tener un buen final». Para ser honesta, disfrutaba viendo cómo se retorcían de rabia sin poder hacer nada al respecto. «Mamá,
¿Cómo puedes culparme por esto? Si realmente quieres culpar a alguien, culpa a tu hijo muerto. Si yo fuera ustedes, empezaría a pensar en cómo sobrevivir de ahora en adelante. No me digas que de verdad se van a quedar sin hogar. El padre de Bruno estaba tan furioso que de repente empezó a toser violentamente a mi lado. Parecía estar sintiendo un dolor intenso, se agarró la cabeza con fuerza y hasta la golpeó un par de veces. La madre de Bruno entró en pánico y corrió hacia él. ¿Qué te pasa? No me asustes así. ¿Qué voy a hacer si te pasa algo? Observé con calma la ridícula escena y luego me acerqué a la madre de Bruno. Tía, ¿no crees que esto es karma? Cuando haces demasiadas maldades, siempre terminan volviendo a ti. Su expresión oscilaba entre el shock y la furia, pero lo que más podía ver en sus ojos era miedo. Esa misma noche, el padre de Bruno fue llevado de urgencia al hospital. Yo ni siquiera me molesté en preguntar, simplemente me di la vuelta y me fui a casa. Al amanecer, mi teléfono no dejaba de sonar. Era la madre de Bruno. No entendía cómo tenía el descaro de llamarme. Apagué el teléfono y volví a disfrutar de mi tranquilidad. Al día siguiente, el hospital me informó que el padre de Bruno había muerto durante la noche porque no tenían dinero para pagar su tratamiento. Mientras tanto, la madre de Bruno había sufrido un colapso mental tras las tragedias consecutivas. Me pidieron que fuera a verla. 2 vidas perdidas en solo 2 días. Mientras suspiraba por lo impredecible que puede ser la vida, una leve sonrisa apareció en mis labios. Luego, me dirigí a la oficina de lotería para cobrar mi premio. Con todo finalmente resuelto, por fin pude soltar el peso que llevaba en el corazón. Fui a comprarme una casa propia. En el pasado, nunca tuve un lugar que pudiera llamar hogar. Siempre estaba esperando el amor de los demás, la familia de los demás. Ya estaba cansada de ese sentimiento. A partir de ahora, iba a aprender a amarme a mí misma. Busqué a Víctor y pagué los 500,000 que Bruno aún debía. Este fue el acuerdo que había hecho con Víctor. Él me ayudó a recuperar 5 millones, y yo pagué 500,000 por mi cuenta. Era el precio que tenía que pagar por salvar las vidas de Bruno y su familia. A partir de ahora, estaba completamente libre de deudas. El cielo es alto y el mar vasto, podía volar libremente. Después de resolver este último asunto, Víctor se levantó, listo para irse. Pensé en el destino que había tenido en mi vida pasada. Víctor, tengo otra propuesta. ¿Te gustaría escucharla? En mi vida pasada, Víctor murió de un infarto mientras luchaba con alguien. Era una buena persona en el fondo. Sabía que no tuvo más opción que entrar en el mundo de los prestamistas, pero nunca fue una solución a largo plazo. Confiaba en el carácter de Víctor. Ahora que tenía dinero y él tenía personas trabajando para él, ¿por qué no asociarnos para abrir una empresa de seguridad? Parecía una situación beneficiosa para ambos. Víctor pensó durante 2 días antes de aceptar mi idea. El acuerdo de colaboración se selló de esa manera. Comencé a hacer todos los trámites y a preparar todo para la empresa, ocupada de pies a cabeza. La próxima vez que vi a la madre de Bruno fue mientras iba camino a obtener la licencia de negocio. Ella estaba recogiendo basura en la acera, con una mirada perdida. Su cabello estaba desordenado, pegado a su rostro, dándole una apariencia sucia y descuidada. Parecía al menos 10 años mayor. Si no la hubiera conocido durante tantos años, casi no la reconozco. Desvié la mirada con indiferencia, sin sentir nada por dentro. Las personas como ella no me importaban. ¿Por qué debería preocuparme? Cuando obtuve la licencia de negocio, ya eran las 5:30 de la tarde. En la ciudad anochece temprano, y a esa hora, el cielo ya estaba ligeramente oscuro. Había cada vez menos peatones en la calle. Estacioné el coche en un lugar algo apartado, y de repente, un mal presagio se apoderó de mí antes de que pudiera reaccionar. Una fuerza repentina me golpeó por detrás. Un fuerte olor a éter invadió mis fosas nasales, cubriéndome la boca y la nariz. Luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. En la niebla, creí ver una figura familiar. Luego, todo se oscureció, y perdí el conocimiento. Capítulo 7. Cuando desperté, me di cuenta de que estaba atada en el asiento trasero de un coche, rodeada por un vacío desolado. Sentí una ola de pánico, pero me pellizqué la palma de la mano y me forcé a calmarme. La persona que me había secuestrado nunca intentó ocultar su identidad. O mejor dicho, solo había una persona que me había secuestrado. En ese momento, los faros se encendieron de repente, y la persona lentamente se quitó el sombrero. Reveló una cara que conocía demasiado bien. Era él, Bruno. Me vio despertar y sonrió maliciosamente. Hace mucho que no nos vemos, Miriam. Había pasado un tiempo, y claramente él había caído mucho. Su ropa estaba sucia, y su cuerpo estaba cubierto de moretones. Al ver que lo miraba confundida, su sonrisa se volvió aún más siniestra. No lo esperabas, ¿verdad, Miriam?
terminar en mis manos. Eres una mujer malvada. Fuiste tú la que mató a mi padre. Es por tu culpa que mi familia se deshizo y perdimos todo. No pude evitar reírme. No sabía de dónde sacaba él el descaro para decirme esas cosas. ¿No fue él quien causó la ruina de su familia? Su avaricia fue la raíz de todo esto. Pero al ver su cara llena de desesperación, no pude evitar sentir una satisfacción interna. Parece que finalmente se dio cuenta de que su padre muerto y su madre, ahora recogiendo basura, son las consecuencias de sus propias acciones. No me arrepiento en absoluto de haberlo dejado ir en su momento. Cuando los padres de Bruno se desmayaron repentinamente en el hospital, supe que algo no estaba bien. Seguro tenían otro plan. De lo contrario, con la forma de ser de los padres de Bruno, nunca habrían aceptado la cremación. Los vi sobornando a la gente en el hospital mientras fingía ir al baño. Mientras no miraba, habían cambiado a Bruno por un maniquí. Su plan era perfecto. Inicialmente, había pensado en exponerlos, pero luego recordé los 5 años que pasé como su sirvienta debido al egoísmo de Bruno. Cambié de idea. Dejar que Bruno muriera tan fácilmente sería demasiado misericordioso para él. Debería hacerle sufrir lentamente, poco a poco. Así que fingí no saber nada. Regresé a casa con calma y escondí el boleto de lotería. No podía permitir que Bruno pusiera sus manos en él. Luego, fui directamente a la comisaría para cancelar el registro de Bruno, asegurándome de que viviera como un mudo, completamente en la oscuridad, sin registro de hogar y sin el boleto de lotería. Su vida ya no sería tan fácil como la de antes. Hice que Víctor rodeara la casa de Bruno, asegurándome de que, incluso si Bruno se recuperaba del efecto de la droga, no tendría un lugar al cual regresar. Obligado a vagar, había llevado a los padres de Bruno a la muerte y la locura. Quería que él viera el sufrimiento de sus padres sin poder hacer nada, que luchara en agonía, peor que la muerte. Al final, sabía que, por la naturaleza de Bruno, algún día no podría evitar venir a buscarme. Así que aprendí algunos trucos de autodefensa de Víctor contra hombres grandes. Sería imposible, pero Bruno no sería rival para mí. Lo que no esperaba era que Bruno fuera más paciente de lo que pensaba, y no se presentara durante mucho tiempo. No quería esperarlo todos los días como si estuviera guardando contra un ladrón, así que decidí atraerlo, darle su propia medicina. Empecé a conducir sola todos los días, bajando su guardia. Deliberadamente estacioné en un lugar apartado, dándole la oportunidad a Bruno de actuar. Cuando olí el distintivo aroma de la droga, supe que estaba aquí. Bruno, de verdad tengo que agradecerte. Desgarrarte lentamente es la mejor manera de vengarme. Si no hubieras aparecido, sinceramente no sabría cómo apagar el odio ardiente que siento en mi corazón. Entrecerré los ojos, sonriendo mientras lo miraba. Sí, Bruno, ha pasado mucho tiempo. Realmente es genial verte otra vez. Capítulo 8. Bruno me vio sonriendo, y al no reaccionar con el miedo que había imaginado, su actitud se volvió aún más agresiva. Siguió moviendo el cuchillo frente a mi cara. Maldita perra, antes intentaste quemarme vivo, y hoy voy a hacer que pagues. ¿Tomaste mi boleto de lotería? Devuélveme el dinero. Viendo la expresión feroz de Bruno, fingí estar asustada para bajar su guardia. Aprovechando su distracción, rápidamente le quité el cuchillo de las manos y lo corté hacia sus ojos. Bruno, fuera de sí, no esperaba que me defendiera y se acercó para intentar arrebatarme el cuchillo. Fingí estar aterrada, con la voz temblando de miedo. No, por favor, no te acerques más. Lo siento, de verdad lo siento. Luego lo apuñalé nuevamente. Bruno recibió 2 puñaladas, cada una llegando hasta el hueso, y la sangre comenzó a brotar de sus heridas. La mirada en sus ojos empezó a mostrar miedo. Le sonreí, aún diciendo que tenía miedo, pero sin dudarlo, le clavé otro cuchillo. Bruno, recuerda esto es lo que me debes. Sus ojos se volvieron cada vez más desesperados. Lo que, no pude evitar disfrutar un poco. Tranquilo, no te mataré con mis propias manos. Me da miedo ensuciar mis manos. Le di la última píldora de concentración. Te gusta fingir tu muerte, ¿verdad? Pues ahora te dejaré experimentar la verdadera sensación de ser quemado vivo. Sus párpados se movieron levemente, un signo de su renuencia, pero, lamentablemente, esta vez no le daría la oportunidad de fingir su muerte. En el momento en que presioné el botón de cremación con mis propias manos, la última traza de odio dentro de mí desapareció. A partir de entonces, Bruno y su familia recibieron el castigo que se merecían, y finalmente podría comenzar mi propia vida. El negocio de la empresa de seguridad que Víctor y yo habíamos iniciado sorprendió por su éxito. Pronto, abrimos una segunda, luego una tercera. Víctor estaba lleno de ambiciones, queriendo hacerla grande. Las nubes oscuras finalmente pasaron, y el sol llegaría, tarde o temprano.
Amar la vida comienza con amarse a uno mismo. Todos tienen derecho a tener un futuro brillante. Extra, Bruno. En mi segundo año de universidad, fue la primera vez que conocí a Miriam. Pensé que ella era diferente a los demás, siempre con una especie de aire misterioso. Más tarde, entendí ese sentimiento, se llamaba soledad. Los padres de los demás aún estaban vivos, pero los padres de Miriam ya habían muerto hace 10 años. Me sentía cada vez más atraído por ella, y finalmente tomé la decisión de comenzar a cortejarla formalmente. El día que ella aceptó estar conmigo, el sol estaba tan brillante que ni siquiera escuché claramente lo que dijo después, que nunca me perdonaría si la traicionaba, y que pagaría el precio por ello. Más tarde, llevé a Miriam a conocer a mis padres. No esperaba que no les gustara tanto, y no sabía que ella sufriría tanto por mí. En algún momento, comencé a acostumbrarme a los sacrificios de Miriam, a sus agravios, y lentamente olvidé mi promesa de hacerla feliz toda su vida. El tiempo pasó de manera insípida, y la luz de la luna blanca finalmente se convirtió en solo un pequeño punto de polvo en la pared. Todos los cambios comenzaron cuando gané la lotería, 50 millones. Nunca había visto tanto dinero en mi vida. Eso podría darme una vida mejor, con mujeres más hermosas. Así que no le conté a nadie, pero le confesé a mis padres que debía dinero y planeaba fingir mi muerte para evitar la deuda, dejando a Miriam para que la pagara por mí. Tenía todo perfectamente planeado, hasta el momento en que Miriam llegó al hospital y me dio una bofetada. Fue en ese momento cuando sentí que algo se descontrolaba. En ese momento, no solo sentí ira, sino también pánico. Escuché los gritos de mis padres hacia Miriam y sus respuestas calmadas. Incluso trató de matarme quemándome vivo. Luché con todas mis fuerzas para despertar, pero era impotente. Comencé a sentir pánico y miedo. Me arrepentí. ¿Por qué dejé que las cosas llegaran a este punto? Pero ya no había vuelta atrás. Más tarde, fui intercambiado por las personas contratadas por mis padres. Cuando desperté, lo único que sentí fue frío. Pensé en cómo regresar a casa, solo para descubrir que la puerta estaba rodeada por los hombres de Víctor. Quería tomar el boleto de lotería, pero descubrí que Miriam ya se había mudado. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Mi padre murió, mi madre enloqueció, y yo me convertí en un ciudadano ilegal, indigno de existir en este mundo. No estaba dispuesto a aceptarlo, así que decidí vengarme de Miriam. Cuando me tiraron al horno crematorio, con mi cuerpo consumido por las llamas, algunas imágenes desconocidas pasaron repentinamente por mi mente. Era Miriam, con el rostro lleno de odio, mirándome desde la cama del hospital. Recordé el voto que Miriam me hizo el día que estábamos en la universidad. Ella tenía razón. No fue nadie más quien mató a mis padres, sino mi propia codicia. Los que traicionan un amor sincero merecen morir, incluyéndome a mí.